Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a comprender que la única fuente para conocerlo y saber cómo está su relación con Él es su palabra. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos en Juan 5, 37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mis amados amigos y hermanos, es un alto honor y nos provoca gran alegría poder compartir con ustedes estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Dentro del tema general que venimos exponiendo, el Señor Jesús, defendiendo su deidad, igualdad, unidad, dependencia, descendencia y coexistencia con su Padre frente a los tosudos judíos, en los últimos versos de este interesante capítulo del Evangelio de Juan, el número 5, Jesucristo, lleno de amor y misericordia, aún en favor de sus tenaces enemigos, acude a 4 testimonios que defienden por sí mismos su condición, quién era y es Él realmente. Pero como no hay peor ciego o sordo que el que no quiera ver u oír, los judíos persistieron en sus errores, por lo que han sufrido a través de la historia y seguirán sufriendo las consecuencias de los mismos. Cada uno de estos poderosos armamentos que el Señor presentó a los judíos, los usó no con fines de avergonzarlos, vencerlos o forzarlos a su aceptación, sino buscando convencerlos por amor a sus almas, sabiendo que el enemigo había cegado su entendimiento, opacado los rayos de la ley divina y cubierto de tinieblas sus corazones. Los 4 testimonios del Señor eran muy sólidos, contundentes y evidentes, pero se hacía necesario que los judíos se bajaran del trono del orgullo y vanagloria en que se habían sentado, se apartaran de la rebeldía e ignorancia del verdadero Dios al que decían creer y defender. Mis amados amigos y hermanos, con mucho dolor tenemos que decirles que la mayoría de los habitantes de nuestro mundo hoy día están en la misma posición y situación de la rebeldía e ignorancia del Dios verdadero, porque no se humillan y reconocen sus pecados, y porque no escudriñan las Escrituras a fin de que desaparezcan los chupetes, tapones y vendas puestos por el enemigo de sus almas. Ahora prestemos atención a los atinados comentarios del Dr. William MacDonald en la continuidad del tema Testimonios que defienden la deidad de Jesús, parte 2, Juan 5, 30 al 47. En el versículo 35, el Señor rinde homenaje a Juan el Bautista como la antorcha que ardía
y alumbra. Esto significaba que era un hombre muy entusiasta, que tenía un ministerio que trajo luz a los demás y que se había consumido en el proceso de orientar a las personas hacia Jesús. Al principio, los judíos habían acudido en masa a Juan el Bautista. Era alguien novedoso, un personaje extraño que había llegado a sus vidas y salieron a escucharle. Durante una temporada le aceptaron como un maestro religioso popular. Se gozaron por un tiempo, pero no hubo arrepentimiento. Entonces, ¿por qué después de aceptar a Juan tan cordialmente, no aceptaron a aquel de quien Juan había predicado? Fueron incongruentes. Recibieron al precursor, pero no recibieron al rey. Jesús rindió un gran homenaje a Juan. Para cualquier siervo de Cristo, ser llamado una antorcha que ardía y alumbraba es un verdadero elogio de parte del Hijo de Dios. Que todos los que amamos al Señor, mis amados amigos y hermanos, deseemos también ser llamas de fuego para Él, consumiéndonos mientras llevamos la luz al mundo. El testimonio de Juan no era la mayor prueba de la deidad de Cristo. Los milagros que el Padre le dio para realizar daban testimonio de que Él verdaderamente había sido enviado por Dios Padre. Los milagros en sí mismos no son una prueba de deidad. En la Biblia leemos de hombres a quienes se les dio el poder de realizar milagros, y hasta leemos de seres malvados con el poder para realizar maravillas sobrenaturales. Sin embargo, los milagros del Señor Jesús eran diferentes de todos los demás. Él tenía el poder en sí mismo para hacer estas obras grandiosas, mientras que a otros se les dio el poder. Otros han hecho milagros, pero no pueden conferir el poder a otros para hacerlos. El Señor Jesús no solo realizó milagros por sí mismo, sino que dio a sus apóstoles la autoridad de hacer lo mismo. Las poderosas obras realizadas por el Salvador eran además las mismísimas profetizadas en el Antiguo Testamento respecto al Mesías. Finalmente, los milagros que el Señor Jesús realizó eran únicos en carácter, capacidad y cantidad. Nuevamente el Señor habló del testimonio que el Padre había dado de Él. Tal vez esto se refería al momento cuando el Señor Jesús fue bautizado. Entonces la voz de Dios Padre fue oída desde el cielo, declarando que Jesús era su Hijo amado, en quien tenía complacencia. Sin embargo, debe agregarse que en la vida, el ministerio y los milagros del Señor Jesús, el Padre también daba testimonio al hecho de que Él era el mismísimo Hijo de Dios. Los judíos no creyentes nunca habían oído la voz de Dios ni visto su forma. Nunca habían oído la voz de Dios porque no tenían su palabra residiendo en ellos. Dios habla a los seres humanos a través de la Biblia. Estos judíos tenían el Antiguo Testamento, pero no permitían que Dios les hablara a través de las Escrituras. Sus corazones estaban endurecidos y sus oídos estaban embotados. Nunca habían visto el aspecto o la persona de Dios,
porque no creían en aquel a quien Dios había enviado. Dios Padre no tiene una forma o figura que sea visible a los ojos mortales. Él es espíritu y por tanto invisible. No obstante, Dios se ha revelado a los seres humanos en la persona del Señor Jesucristo. Los que creyeron en Cristo de manera muy real vieron la forma de Dios. Los no creyentes simplemente le consideraban otro ser humano como ellos mismos. Las Escrituras eran un testigo de Cristo. La primera parte del versículo 39 puede entenderse de dos maneras. El Señor Jesús puede estar diciendo a los judíos que investiguen las Escrituras, o puede simplemente estar declarando el hecho de que ellos investigaban las Escrituras porque creían que con la mera posesión de las Escrituras tendrían vida eterna. Las dos interpretaciones son posibles. Probablemente el Señor Jesús estaba sencillamente declarando el hecho de que los judíos estudiaban las Escrituras y pensaban que al hacerlo estaban recibiendo vida eterna. No entendían que las Escrituras del Antiguo Testamento, al hablar de la venida del Mesías, estaban realmente hablando de Jesús. Es terrible pensar que personas con las Escrituras en sus manos pudieran estar tan ciegos. Sin embargo, fue incluso más inexcusable que después que el Señor Jesús les hablara de esta manera, todavía se negaran a aceptarlo. Fíjate en la última parte de este versículo cuidadosamente. Ellas son las que dan testimonio de mí. Esto sencillamente significa que el principal tema de las Escrituras del Antiguo Testamento era la venida de Cristo. Si alguien no capta esto al estudiar el Antiguo Testamento, se le escapa la parte más importante del mismo. Ojalá, mis amigos y hermanos, que podamos hacer del escudriñamiento de las Escrituras algo vital diariamente, forme parte de nuestra rutina diaria, de nuestra vida. Es una necesidad alimentarnos espiritualmente, y si queremos conocer al Señor y sus propósitos y a qué vino acá a este mundo, debemos escudriñar las Escrituras. Es la única fuente que puede guiarnos por sendero de rectitud y de justicia y asegurarnos la vida eterna. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a hacerlo cada día. Amén.